Vale, pues seguimos donde lo habíamos dejado, porque esto se está poniendo muy interesante. ¿Qué quiere decir? Ahora pondré algunos casos para que veáis esto. Este movimiento es un poquito más complejo, lo haremos trozo a trozo para que vaya bien, pero os quiero acabar de escribir matemáticamente cómo es esta fuerza magnética, ¿vale? Bueno, para hacerlo un poquito más, pero voy a borrar todo esto que tengo aquí. Pero esto que os acabo de poner aquí es lo más importante eh, o lo que debéis tener, lo que debéis tener muy claro, sobre todo, eh, intentar comparar y al mismo tiempo diferenciar entre el campo eléctrico y el campo magnético, porque tienen formas diferentes sobre cómo actuar sobre la carga. Y el campo magnético siempre al principio cuesta un poquito más. Pero bueno, vamos a ver fuerza. mm, Fuerza magnética sobre una carga. Sobre una carga, ¿vale? Voy a coger aquí otro. Si cojo este, a ver qué tal este. Bueno, esto va a ser muy grande. Mm, Bueno, voy a dejar este de aquí. Eh, a ver si pongo esta. A ver, esta. Ah, mira, mejor, ¿no? Vale, entonces, habíamos dicho que la fuerza magnética depende es una función que depende de la carga, de la velocidad, del ángulo y del campo. Bueno, entonces, recopilando, digamos, información, está claro que va a depender de la carga, porque si esto lo hubiéramos hecho, por ejemplo, con una carga como el neutrón, automáticamente no hubiéramos visto nada. Entonces, aquí hay dos características importantes y es que, para empezar, aquí me aparecen dos vectores, v y b, y que además, una de las cosas que hemos observado es que la componente perpendicular de la velocidad ha interactuado con la del campo. Esto nos indica que necesitamos una operación entre vectores que además me dé información sobre un tercer vector que este sea perpendicular. Por lo tanto, de entrada, una de las propuestas para que realmente cumpla todos los requisitos es que la fuerza magnética provenga de lo que llamamos un producto vectorial, ¿vale? Es decir, que de momento va a ser proporcional a la carga y va a ser proporcional a un producto. De hecho, la parte proporcional va a ser justamente la carga, pero la parte vectorial la va a dotar este producto vectorial. Esto es un producto vectorial o producto cruz que se llama producto vectorial, que muchas veces lo veréis simbolizado de esta forma. ¿Vale? Entonces, para hacer un pequeño repaso, el producto vectorial, básicamente, yo cojo dos vectores, en este caso v y b, y los opero de tal forma que me obtienen, o sea, que me dan un producto, le vamos a llamar P, que es perpendicular al plano formado por V y B. ¿Esto cómo sería? Pues básicamente, si aquí cojo mis tres ejes, este sería el eje Z, por ejemplo, el eje Y y el eje X, por ejemplo. Entonces, si este eje representa la velocidad, yo tengo una partícula que se mueve la velocidad en el eje, vamos a poner que este es el eje X. Eje X, ¿vale? O sea que la velocidad en este caso sería V por I. Pongamos que este es el eje I, y aquí tenemos el campo magnético, es decir, que esto sería B por J, ¿vale? El I hace referencia al vector unitario del eje X, la J al vector unitario del eje Y, y este sería el eje Z, que tiene como vector unitario K, pues J, aquí pondremos I, son los representantes, pues resulta que V producto con B es directamente el vector que sale de multiplicar
el vector v con el vector b, ¿vale? Entonces, este sería, digamos, este sería el esquema. Entonces, claro, la fuerza magnética me encaja perfectamente con esto, porque yo tengo, eh, fijaros que tengo un vector, en este caso, que me define la velocidad, un vector que me define el campo magnético y un vector perpendicular al plano formado por estos dos. Entonces, si volvemos a nuestro ejemplo de antes, eh, si volvemos a nuestro ejemplo de antes, veamos cómo esto encaja. No, esto lo ponemos así. Ah, hombre, mira, qué bien esto. Es que he perdido un poquito de práctica, ¿eh? Pero si volvemos a nuestro ejemplo antes, veremos que encaja perfectamente, porque en la primera situación la velocidad era cero. Si la velocidad es cero, la fuerza es cero. Por lo tanto, no hay movimiento. En la segunda situación, acordaros que decíamos que la velocidad era paralela al campo magnético. Esto es muy interesante porque el producto vectorial, el producto vectorial de, de dos vectores paralelos es cero. ¿Por qué cero? Bueno, hay dos formas de entenderlo. La primera es, fijaros que si yo tengo dos vectores paralelos, estos no pueden formar un plano. Si no forman un plano, no puedo encontrar la perpendicular del plano. Esta sería una pequeña explicación. La otra, que a mí me gusta mucho, es decir, bueno, resulta que el módulo de un producto vectorial es módulo de uno por módulo del otro por el seno del ángulo que forman. Este ángulo sería el ángulo formado entre V y B. Entonces, claro, en el caso de que sean paralelos, pues si estos dos vectores son paralelos, entonces el ángulo es cero. Cero o 180, ¿vale? Cero o 180. Pero en cualquiera de los dos casos, el seno vale cero. El seno de cero es igual que el seno de 180, que es igual a cero. Por lo tanto, volvemos a lo que hemos dicho antes, que si esto se hace cero, la fuerza se hace cero, que es lo que ocurría. Pero en el tercer caso, hemos visto antes, el ángulo era diferente de cero, la velocidad era diferente de cero, la carga era diferente de cero. Entonces aquí esto ya me indica que existe fuerza, porque la fuerza es diferente de cero. Y además tiene esa peculiaridad. Pues vamos a entender ahora un poco el movimiento para que entendáis cómo se puede representar esa fuerza. Pero nosotros estábamos en esta situación, ¿no? Eh, bueno, habíamos dibujado, tenemos estos ejes de aquí. Aquí teníamos la velocidad, ¿sí? El campo, acordaros que tenía dirección, en este caso, el campo era constante, si esto es el eje Y y esto es el eje Z, ¿vale? Este sería el eje X, que de momento no lo voy a poner para no despistar, ¿eh? Este V se encuentra en el plano ZY, ¿vale? ZY. Entonces, el campo tiene solo una componente, en este caso, componente Y, que le ponemos el vector J. Claro, esta velocidad tiene dos componentes, tiene una paralela y una perpendicular. Y esto se escribiría así, el vector V es V paralelo por J más V perpendicular por K, ¿vale? Entonces, pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando yo ahora aquí quiera calcular la fuerza magnética, esto será carga y aquí hago el producto vectorial, ¿vale? Y a ver, luego os explicaré que esto se puede hacer con un determinante y sale muy rápido, ¿eh? Pero, mm, vale, bueno, para mí es interesante darse cuenta de lo siguiente. Cuando yo haga este producto vectorial, claro, V tiene dos componentes, la paralela y la perpendicular. Cuando yo lo multiplique con un campo que tiene componente solo en la Y, pues fijaros que cuando yo multiplique
esto por esto y luego esto por esto, fijaros lo que ocurre. Esto es velocidad paralela por el campo, y aquí pondré J, producto con J, más velocidad perpendicular por campo, y esto sería K por J. Claro, esto según lo que hemos dicho antes, como son paralelos, esto es cero, es decir, esto se anula. Por lo tanto, la fuerza magnética no va a acelerar la partícula en la dirección del propio campo. Ahora, la perpendicular sí, porque esto ya no es cero. Fijaros que K y J forman 90 grados. Estos aquí forman un ángulo de 90 grados. Aquí pongo, ¿vale? Entonces aquí es donde entra la regla de la mano derecha, que me estoy quedando sin espacio. Tengo que dominar un poquito más esto, ¿no? No puede ser. Estoy quedando atrás. A ver, y esto lo puedo estirar, no lo puedo estirar más. Bueno, voy a borrar un poco la parte de la izquierda, para que veáis un poco. Bueno, si no, si no abro otra hoja, ¿no? Bueno, voy a estirar esto un poquito más para aquí. Vale, me da un poquito más de espacio. Vale. Entonces, aquí hay, o sea, la pregunta que nos podemos hacer es, K con J, ¿qué me da K con J? Pues K con J me va a dar, acordaos que el producto vectorial de dos vectores es un vector perpendicular al plano formado por los dos vectores. Claro, KJ es el plano ZI. ¿Cuál es el perpendicular al plano ZI? Pues justo el eje X. Entonces, más concretamente en este caso, me va a quedar menos I. ¿Esto por qué es así? Esto se hace con la regla de la mano derecha, pero os lo podéis aprender, digamos, de la siguiente forma. Como estamos girando os lo voy a poner aquí. Como estamos girando de Z a I, o sea, yo voy de K a J, estoy girando en este sentido, ¿vale? Si cogéis la mano derecha, intentáis seguir esta rotación con los, no con el pulgar, sino con el resto de dedos, observaréis que el pulgar está entrando. Estos serían los dedos y esto sería el pulgar. Pues bien, como es un vector que está entrando, para nosotros sería el eje X. Y esto sería directamente bueno, de hecho es el eje menos X, por ejemplo, el eje X es el que saldría, ¿no? Entonces sería eje X con el vector unitario y el que entra sería el menos I, ¿vale? Básicamente, a ver si os puedo hacer que soy muy malo dibujando, pero si yo diría que si podéis observar la idea es que en este caso esto sería el eje Z, el eje Y, sí que yo cerraría y el pulgar entraría, ¿no? Entonces, de esta forma, automáticamente mi fuerza magnética pues sería básicamente carga por V perpendicular al campo magnético por menos I, ¿vale? Entonces, esto esquematizado en el ejemplo que hemos visto antes, pues me quedaría algo así. Eh, pues fijaros que en el caso que hemos visto antes, yo tenía bueno, de hecho puedo aprovechar, mira, voy a aprovechar este dibujo. Bueno, esto lo voy a dejar. Vale, en el caso que hemos visto antes, pues acordaros que, por una parte, la componente paralela avanza y la perpendicular es la que interacciona. Y fijaros que la fuerza entra, es decir, que yo tengo aquí una fuerza que está entrando, esto sería la fuerza magnética, ¿vale? Y esta fuerza no es paralela al plano, sino tiene componente en el eje X negativo, ¿eh? Vamos a poner, esto sería, esta fuerza magnética está entrando, pero lo voy a poner así.
sea, básicamente, yo aquí tengo la carga, ¿vale? Que se está desplazando hacia la derecha, ¿vale? Y hay una fuerza que está entrando. Esta de aquí haría referencia a la fuerza que entra. Fuerza entra la pantalla, ¿eh? Perpendicular la pantalla. Entonces, claro, como representa que digamos, está avanzando y al mismo tiempo está subiendo, pues claro, lo que obtengo aquí es que digamos, la partícula está notando una fuerza que está entrando dentro de la pantalla. Y como, o sea, se está desplazando hacia arriba, este vector va a ir girando. Entonces, lo que vamos a observar es un movimiento, es una, digamos, imaginaros una, eh, imaginaros todo de círculos que están como si fueran anillos, que están clavados paralelos a la pantalla, ¿no? A ver si os puedo dibujar aquí de otra perspectiva que se vea mejor. Pero básicamente, os lo voy a dibujar para que lo veáis un poco mejor. Sí, bueno, sí, sería como esta situación, pero si lo vemos, por ejemplo, mira, voy a coger uno de estos planos y le voy a dar la vuelta. O sea, la partícula estaría haciendo esto. O sea, la partícula que inicialmente iba hacia arriba, esta es la velocidad, digamos, la velocidad perpendicular al campo. Aquí estaría la fuerza magnética, ¿vale? Esto vendría a ser el eje X negativo y esto sería, joder, esto me está quedando de puta madre, ¿eh? Y eso sería el eje Z, ¿vale? Entonces la fuerza magnética la tiraría hacia la izquierda, entonces la partícula iría, en cada punto iría cambiando la dirección de su velocidad. El módulo no. O sea, esto se va a mantener constante, esto es una característica muy típica, pero la dirección irá cambiando, es decir, que la partícula va girando, ¿vale? Entonces, claro, esto hace referencia a un plano. Luego, ahora y paralelamente iríamos dibujando otros planos, ¿no? Es decir, ella va avanzando. Aquí, por ejemplo, podríamos dibujar otro círculo, y ella está avanzando de un círculo a otro círculo, ¿no? Y iría girando de esta forma. Bueno, ha quedado esto, madre mía, ha quedado genial. ¿Os lo imagináis? Es decir, estos son diferentes círculos donde en este caso el eje sería el eje Y, ¿eh? Esto es el eje Y, eje Z y eje X, ¿no? Es decir, como si yo le pudiera hacer diferentes fotos a la partícula y cada foto sería un movimiento que va describiendo, ¿no? Pues básicamente así actúa la fuerza magnética, ¿vale? Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Miraré subir algún ejercicio. Bueno, mira, os voy a poner un ejercicio así para que practiquéis, por si queréis practicar. Y el ejercicio sería el siguiente. Pongamos, por ejemplo, que tengo. Está bien representarlo, o sea, dibujar todos los vectores y al final ponerle valores, ¿eh? Pero, por ejemplo, pongamos que yo tengo una carga de un nanoculombio, tengo un campo de 0,2 teslas, en la dirección, vamos a poner la dirección K, y tengo una velocidad que tiene dos componentes, 2 por I más 3 por J, ¿vale? Pues nos vamos a preguntar cómo sería esta fuerza magnética, ¿vale? Pues nada, os dejo, nos vemos en el siguiente, ¿vale? Que vaya muy bien, chao.